En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sexta lección de Mariología. Invoquemos al Espíritu Santo. Divino Padre eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía a mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celestes, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar en esta sexta lección meditando la referencia que hace el Concilio Vaticano II de la Lumen Gentium, capítulo 8, sobre la Santísima Virgen María. Quiero darle relevancia al Concilio Vaticano II, que para nuestro estudio es como la base doctrinal, lo que nos revela el concilio. Y quedamos en el punto número 1, después de haber visto otros elementos del capítulo 8, de la situación mariana, etc. Vamos a ver la misión de María en la economía de la salvación, que dice los numerales del 55 al 59. Y el Concilio Vaticano II, comenzando por el Antiguo Testamento, presenta los textos marianos escriturísticos en donde se aprecia la íntima implicación de la mujer en el misterio de Cristo. Esto de la mujer lo señala el Vaticano II entre comillas, lo que es la verdadera mujer significa. La figura de la mujer, madre del Redentor, que ya aparece en el Génesis 3:15, se va iluminando progresivamente y aparece como la Virgen Madre del Dios con nosotros que anuncia el profeta Isaías y el profeta Miqueas. Y también el Evangelio de San Mateo, el capítulo 1. Ella entonces es el paradigma de los pobres de Yahvé y a la vez es la hija excelsa de Sión. La excelsa hija de Sión. Entonces el Concilio Vaticano II ya retoma todo lo que se refiere en el Antiguo Testamento, especialmente el libro del Génesis, Isaías, Miqueas y Mateo, para señalar que María es el prototipo. Eso es el paradigma, es el prototipo de los pobres de Yahvé, de los pobres de Dios, los Anahuí. Y a la vez, pues ella es la excelsa hija de Sión o la elegida entre todo el pueblo de Israel. Entonces, más adelante en estos numerales ya señalados, se contempla, del Vaticano II estoy hablando, ¿verdad? Estos numerales del 55 al 59 se contemplan entonces también los textos del Nuevo Testamento, la Anunciación, que aprecia que la cooperación activa de María Santísima en la liberación de los hombres tiene ya su fundamento en el primer instante de su aceptación del plan divino, cuando el ángel le anuncia y ella dice: sí, hágase en mí, su fiat, ¿verdad? Entonces es una observación que condensa y sintetiza la pertenencia de María en la historia salutis, en la historia de la salvación. A continuación, estos mismos numerales, el Vaticano relata los momentos más significativos de ese itinerario mariano, ¿verdad? Que son, a partir de la Anunciación, la visitación, el nacimiento del niño Jesús, el Salvador del mundo en Belén, la adoración de los pastores y de los magos, también la cruz,
Pentecostés y la Asunción del Señor. Todo esto lo resume en un par de líneas, entonces el Concilio Vaticano II en 3 numerales, para hacer la referencia de el papel misionológico de la Santísima Virgen María en la economía de la salvación. Segundo elemento que hace reseña el Concilio Vaticano II, el capítulo 8. En los numerales del 60 al 65 relata las relaciones entre la Santísima Virgen María y la Iglesia, ¿verdad? Entonces, ya a partir del numeral 60 se aprecia la preocupación ecuménica del Vaticano con una alusión explícita al Agnus Meditator Paulino, ¿verdad? La meditación de San Pablo en la primera carta a Timoteo, y es tal del grado de la tradición de la iglesia, pues, ¿verdad? Aquí dice de la tradición luterana, porque los luteranos en un comienzo, pues ellos apoyaron 100% la santidad de la Santísima Virgen María. Entonces, tomando como base esta verdad de fe, el concilio también afirma la mediación materna de la Virgen Santísima. También la base de esta mediación se justifica por varios aspectos. En primer lugar, por la predestinación eterna como Madre de Dios. Recordemos que esta es una declaración dogmática del Concilio Vaticano II, que María es predestinada desde toda la eternidad para ser la Madre de Dios, por un lado, y también por el consentimiento y la aceptación de la voluntad divina con ese su fiat que ella presentará al ángel, ¿verdad? Cuando le anuncia la misión que el Padre le encomienda. Y tercero, por ser la compañera singularmente generosa del Señor Jesucristo, su Hijo amado. Entonces, todo esto, su acompañamiento, digámoslo así, desde el momento de su generación en su vientre hasta acompañarlo hasta la cruz a su Hijo Jesucristo. Y finalmente, porque ella, asunta al cielo, no ha dejado esta misión salvífica, esta misión salvadora, en colaboración con su Hijo Jesucristo, sino que en el cielo, pues, con su múltiple intercesión, continúa obteniéndonos a todos los hijos de Dios los dones de la salvación eterna. Entonces, como se desprende de esta enumeración de motivos que hace el Vaticano II, la mediación mariana tiene un doble fundamento. María es mediadora de forma mediata porque ella recibió al Redentor, y a la vez lo es de una manera inmediata, porque con sus actos se une voluntariamente y conscientemente a todas estas acciones redentoras de su Hijo Jesucristo, nuestro único Salvador. El texto conciliar da pie entonces para afirmar que la mediación de la Santísima Virgen María se extiende tanto a la adquisición de las gracias divinas, que es la redención objetiva, como también a la distribución de todas esas gracias, entonces, que es la redención subjetiva. Ella colabora con Dios en la redención del mundo, pero objetivamente a cada uno nos adquiere ella toda esa gracia. A continuación de esta sección sobre las relaciones de María con la Iglesia, se contempla a la Santísima Virgen María como ejemplo, modelo y tipo, o prototipo, diría yo, de la Iglesia. La maternidad divina es la causa de la unión esencial de la Santísima Virgen María con la Iglesia, por un lado, y también esta unción es, por lo tanto, derivada de una previa unción, la unción de la Virgen María como madre de su Hijo Jesucristo. Entonces, lo primero es que ella es madre y, por lo tanto, ella es ejemplo, modelo y prototipo de la Iglesia, porque la Iglesia también engendra a Jesucristo,
a través de los sacramentos. Entonces, consecuentemente, esta unión íntima entre María y la Iglesia origina unas relaciones y unos vínculos mutuos entre María y la Iglesia. En efecto, María es tipo de la Iglesia en orden a la fe, a la caridad y en unión perfecta con Cristo, ¿verdad? Y también es modelo tanto de madre como de virgen, porque la Iglesia tiene que ser madre y la Iglesia tiene que ser virgen cuando custodia la pureza, pues, del depósito de la fe que la Iglesia custodia. Entonces, en ese sentido, hay unas íntimas relaciones, unos íntimos vínculos entre María y la Iglesia. Lógicamente, el texto del concilio, en el párrafo que sigue a toda esta reflexión, el numeral 65, explicita esta doctrina, explica el Vaticano, explica la doctrina, poniendo ante la comunidad de los creyentes las virtudes de María que deben ser imitadas. Por ejemplo, su eximia santidad y sus virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y en especial también su peregrinación en la fe y en su amor materno. Número 3, reflexión número 3 del Concilio Vaticano II, los numerales 66 y 67 hablan sobre la devoción y el culto a la Santísima Virgen María, que es lo que dice el Concilio Vaticano II. Entonces dice que en estos párrafos nos presenta la relación entre María y la Iglesia, una relación originada por la maternidad divina y por la relación tipológica entre ambas, María y la Iglesia. Y el fundamento entonces del culto mariano es la excelsitud de la Virgen María. O sea, la Iglesia debe de reconocer que el fundamento del culto a María es la excelencia de la Virgen, ¿verdad? Excelsitud, dice el texto. Entonces, en el desarrollo histórico del culto a la Santísima Virgen María se distinguen dos épocas. Desde los tiempos remotos, desde el comienzo de la Iglesia hasta el Concilio de Éfeso, en el 425, creo que es, o 23. En segundo lugar, desde Éfeso hasta nuestros días, porque recuerde que había un culto anterior a Éfeso, del concilio de Éfeso, que era un culto de los padres de la Iglesia, que intentaban, pues, la reflexión teológica con los textos de la revelación de la Sagrada Escritura y la tradición apostólica, pues, mantener o fundamentar el culto, pues, a la excelsa Madre de Dios, a la Santísima Reina del Cielo, Madre de Dios, Virgen pura, y todos los atributos, pues, que Dios ha puesto en ella. Entonces, a partir del concilio de Éfeso, pues después de Éfeso hasta nuestros días, y finalmente el concilio pues hace una valoración doctrinal del culto a María, diferenciándolo, por supuesto, del culto tributado a Dios, que eso ya más o menos nosotros lo tenemos claro. Latría para Dios, dulía para los santos, hiperdulía para María, porque es un culto de veneración muy especial. También indicando el Vaticano II que la veneración a María favorece el culto otorgado a la Santísima Trinidad. En el número 67 contiene normas de carácter pastoral que se dirigen en primer lugar a todos los fieles, exhortándolos a que fomentemos el culto litúrgico a María. En primer lugar, el culto debe ser en la liturgia, ¿verdad? Y en segundo lugar, también indicando a los predicadores y a los teólogos, el Vaticano los invita a eliminar tanto la falsa exageración como una minimización de la singularidad que tiene la Santísima Virgen María, y proponiéndoles el camino a seguir en los estudios teológicos, mariológicos, ¿verdad? Entonces, el estudio de la Sagrada Escritura, el estudio de los santos padres y el magisterio
Eso es la guía que deben de seguir los teólogos en su profundización en el misterio mariológico. Y por último, también el Vaticano II se dirige de nuevo a los fieles, previniéndoles, diría yo, porque aquí dice proviniendo, es pre, ahí pueden corregir. El concilio previene del peligro a los fieles, del falso sentimentalismo y de una vana credulidad que sean ajenos pues a la verdadera devoción que todos le debemos a la Santísima Virgen María. Sin embargo, pues los santos dicen que la devoción, aunque sea exagerada, nunca será exagerada, porque si Jesucristo la ama con un amor infinito a María, ¿quiénes somos nosotros para no amarla, verdad? Muy bien. Un cuarto elemento del Concilio Vaticano II sobre el tema de María es que María es señal de firme esperanza. Este es un elemento que debemos de tenerlo claro en el 68 y en el 69, estos numerales del capítulo 8. Y quiero hacer hincapié en esto. Esto es importante porque a veces nosotros no lo tenemos en cuenta, porque la misma resurrección de Jesucristo es un elemento de esperanza para nosotros, de que si Él resucitó, nosotros también estamos llamados a resucitar. Y también María, que fue asunta al cielo en cuerpo y alma, es un elemento de esperanza que nosotros en el último día vamos a resucitar y vamos a regresar al cielo con nuestro cuerpo, así como ella. Pero leamos qué es lo que dice el concilio. El concilio comienza en estos numerales con una visión escatológica de María, que asunta al cielo en cuerpo y alma, es imagen y modelo de la iglesia que peregrina en esta tierra. A la vez, María también es signo de esperanza cierta y de consuelo para todos los creyentes, todos los que caminamos en este valle de lágrimas. Debemos tener la esperanza cierta porque en ella ya se cumplió. Recuerden que la redención en María todo es anticipado, entonces a ella se redime anticipadamente, antes incluso es concebida sin pecado original, y también ella es asunta al cielo en cuerpo y alma, como tenemos la promesa nosotros de subir al cielo con nuestro cuerpo y con nuestra alma. Y ella es un signo de esperanza para todos nosotros, y de consuelo también debe ser, porque debemos de tener la certeza que decimos en el credo. Creo en la resurrección de la carne y la vida eterna, amén, decimos en el credo. Y finalmente se invoca a la Virgen María como intercesora ante su Hijo Jesucristo, para que a través de la devoción mariana y de su mediación materna se logre que todos los cristianos y todos los hombres constituyan un solo pueblo de Dios. Porque María, dice el Papa Pablo VI, escribe el Marialis Cultus. No sé si es Pablo VI, lo acabo de leer en mi documento, pero ya se me olvidó de tanto que leo. Dicen en Marialis Cultus, en la introducción misma, lo voy a buscar para enseñárselos y mandárselos de referencia, aunque sea escrito después de esta clase, para que vean qué es lo que dice el Papa sobre la devoción a la Santísima Virgen María en Marialis Cultus. Lo voy a anotar aquí para que no se me olvide. Marialis Cultus, el culto a María que escribió el Papa. No sé si es Juan Pablo II o Pablo VI. Ya se lo confirmaré. Ahí me disculpan que no lo retengo a mano. Dice él entonces, Marialis Cultus, que la devoción a la Santísima Virgen María es un elemento cualificador del cristiano. ¿Qué significa eso? Dice el Papa, que nosotros vamos a reconocer al verdadero cristiano cuando le tiene una verdadera devoción a la Virgen María. Entonces, hay un dicho muy bonito, iglesia que no tiene a María no es todavía iglesia. Algo así dice
el eslogan carismático, ¿verdad? Una iglesia sin María no es iglesia todavía. Esa, por ahí anda. Entonces, en ese sentido, dice el Papa que es un elemento que cualifica, o sea, que se ve la cualidad del verdadero cristiano en su devoción, en su verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Pero les voy a mandar el texto para que lo mediten porque es muy bonito. Y finalmente, pues para concluir un poco la reflexión del Concilio Vaticano II sobre la Madre de Dios, habla María, Madre de la Iglesia. Entonces, este título aparece pocas veces en la literatura cristiana de los siglos anteriores, María, Madre de la Iglesia. Sin embargo, fue emergiendo este concepto, María, Madre de la Iglesia, a partir de la doctrina del cuerpo místico de Jesucristo, del Papa Benedicto XIV, Corpus Mysticis Corpus Christi, así se llama el documento del Papa, pero también en la bula de Gloriosa Dominicae, el glorioso domingo, afirma la doctrina del Papa Benedicto XIV de la maternidad de María sobre la Iglesia. Y el Papa León XIII, el Papa San Pío X, el Papa Benedicto XV, el Papa Pío XI y el Papa San Pío XII expresan la misma realidad con iguales o equivalentes términos, la maternidad de María en cuanto a la Iglesia. No obstante que en el Papa Pablo VI, cuando este título llega a su plena definición, y las razones en las que fundamenta este título San Pablo VI son, en primer lugar, la teología del cuerpo místico, Mystici Corpori Christi, ¿verdad? En segundo lugar, que un nombre con el que están acostumbrados los fieles ya a dirigirse a la Santísima Virgen María. O sea que es parte de la misma tradición de la Iglesia, todos nosotros dirigirnos a ella como Madre de la Iglesia. Y en tercer lugar, dice el Papa Pablo VI, la insistente petición del orbe cristiano, o sea, del mundo cristiano, que siempre le pidió a la Iglesia que a ella fuera nombrada Madre de la Iglesia. Entonces, esta solemne declaración abre un amplio camino para ahondar en la maternidad espiritual de la Santísima Virgen María, que con esto el Papa quiere decir que todavía no está concluido el tema de la Santísima Virgen María, en el culto a la Santísima María, en los dogmas de la Santísima Virgen María, nada está cerrado todavía. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el mismo dogma de la Asunción deja una puerta abierta cuando el Papa define, el Papa Pío XII, 1950, define la Asunción de María, dice él: terminado el curso de su vida terrena, fue asunta al cielo. El Papa no dice murió, no lo dice. ¿Qué quiere decir esto? Que él deja la puerta abierta para que continúen las investigaciones teológicas sobre, por ejemplo, si María murió o si María está viva, o si nunca murió. Por supuesto que ahorita está viva. Entonces, este dogma de la Asunción y la sabiduría del Espíritu Santo para la Iglesia deje esa puerta abierta para que posteriormente pudiera existir otra reflexión sobre el tránsito de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma al cielo, para definir otro dogma de si murió o no murió. Hay mucha discusión en eso. La Iglesia no ha dicho nada. Algunos papas han dicho que sí murió, pero todavía no está establecido como un dogma. Incluso en el dogma de la Asunción, la puerta está abierta. Entonces nadie me puede decir, no, es que el Papa tal dijo que sí que murió. Que el Papa Francisco dijo que sí murió. No, todavía eso no está definido dogmáticamente. Entonces está abierta la discusión.
Y también igual está abierta el estudio, el análisis, el diálogo para la definición de la corredención de la Santísima Virgen María. Y yo creo, al final de cuentas, las dos cosas las van a aceptar. A lo mejor no lo veremos ni yo ni ustedes, quién sabe en cuántos años más se dará, pero se van a definir. Yo tengo esperanza en la Santísima Virgen María que ella va a interceder, porque recuerden que en Fátima ella prometió que su corazón inmaculado triunfará, y en eso quiere decir mucho. ¿Oyeron? No se olviden, eso quiere decir mucho. María va a triunfar, dice en la misma revelación de Fátima, de Medjugorje, etcétera. Entonces tenemos que tener esa certeza de que la convicción de que Dios, que la adornó, incluso desde toda la eternidad, la adornó con tantas prerrogativas, que yo no creo que al final le diga, no, ya estuvo, ahora sí moriste y ahora sí vos no sos corredentor. Entonces son dos elementos que yo creo que de alguna manera la iglesia los va a definir como dogma, pero de una manera que nosotros la podamos comprender, porque no le podemos quitar la exclusividad redentora de Cristo. Eso nadie se lo puede quitar, ni la Santísima Virgen María. Es el único redentor del mundo, porque incluso ella misma fue redimida anticipadamente en atención a los méritos de su Hijo Jesucristo. Pero de alguna manera ella colaboró. ¿Qué es lo que dice el Concilio Vaticano II? Ella colaboró con Cristo y bajo Cristo en la redención. Eso significa que, en segundo lugar, ella redime definitivamente, como decíamos anteriormente, de una manera mediata, o sea, cuando da luz, y de una manera inmediata cuando él muere en la cruz y ella lo entrega, pues, para la salvación de la humanidad. Entonces es una reflexión hermosa de la Mariología con el Concilio Vaticano II, capítulo 8. Yo creo que yo se los envié. Estudienlo, léanlo. Yo lo he leído muchas veces y es hermoso, enriquecedor. Muy bien, vamos al tercer capítulo. Vamos atrasados, fíjense ustedes. Deberíamos ir capítulo por lección de la clase, pero es difícil. Vamos a ir de alguna manera avanzando. Vamos a avanzar un poco hoy, dando algunos saltos en el texto, no porque quiera eludirlo, sino para que ustedes lo lean. Pues hay muchas cosas repetitivas que yo creo que vale la pena que ustedes lo lean después con más calma, allá cuando ya estén ancianitos y cojan el follete y digan, voy a leer a María antes de morir. Entonces ahí se pongan a profundizar y a recordar todo lo que hemos hablado, lo que hemos platicado sobre ella. Tercer capítulo, entonces. María en el Antiguo Testamento. Aquí vamos a dar varios brincos. ¿Por qué razón? Vean lo que dice el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento narra la historia del pueblo de Israel, el pueblo elegido. Todo se orienta al Mesías en el Antiguo Testamento. Entonces la pregunta es si la perfecta asociación entre la madre y su hijo comienzan en el momento de la anunciación, o se pudiera remontar más bien al principio de los tiempos, ¿verdad? Y la respuesta ha sido dispar. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Para unos exegetas católicos sí, para otros exegetas católicos no. Para unos, María está ausente en el Antiguo Testamento, o por lo menos las alusiones son tan implícitas y tan indirectas que es imposible encontrar en ella un esbozo de la doctrina mariana. Pero al final de cuentas, nosotros que ya venimos de todo este recorrido y sabemos que dice el Concilio Vaticano II, queremos reafirmar anticipadamente que sí, que en el Antiguo Testamento, aunque sea de manera implícita e indirecta, hay muchas referencias a la doctrina mariana, al papel que jugará en el Antiguo Testamento, jugará la Santísima Virgen María en la historia de la salvación. Hay otros teólogos mariólogos que afirman que se encuentra en el Antiguo Testamento de forma indirecta
Y no solo en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia, porque recuerden que todo el contenido de la Biblia es indisoluble. Entonces, en toda la Biblia, por la indisoluble unión que existe entre la madre y el hijo, no puede haber diferencia en el Antiguo Testamento, donde algunos dicen que no aparece ninguna referencia mariana. Nosotros sabemos entonces que sí hay mucha referencia mariana en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento. Pero para tener en cuenta esto, hay que encuadrarse en unas premisas para que tengamos en cuenta al momento de buscar alguna referencia a la Mariología en el Antiguo Testamento. No hay una necesidad absoluta para que Dios tuviera que haber anunciado a la Santísima Virgen María en el Antiguo Testamento. Dios anuncia la redención de una manera global. No habla de los personajes, todos los personajes ahí están incluidos. Porque incluso en la historia de la salvación juega un papel importantísimo los patriarcas, los profetas, los apóstoles, aparte de Cristo y María, que hay mucha incidencia en la historia de salvación de muchas personas que son escogidas por Dios. Entonces, entre ellos ahí está María. Pero decidir sobre ellos, de que si Dios hubiera tenido necesidad absoluta de comunicar a María en el Antiguo Testamento, decidir entonces sobre esto es imposible a partir de las suposiciones humanas. Nosotros no podemos saber el corazón y la pedagogía divina. Es preciso también, por lo tanto, acudir, dice el texto, a los documentos inspirados. ¿Y cuáles son los documentos inspirados? Pues toda la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, al acceder nosotros al Antiguo Testamento, será conveniente determinar cuál es el sentido auténtico de los textos que se estudian. Los exégetas bíblicos y recientemente el documento de la Pontificia Comisión Bíblica dicen que en el documento titulado La interpretación de la Biblia en la Iglesia, han especificado los diversos sentidos del lenguaje bíblico para que nosotros lleguemos pues a una verdadera comprensión del sentido auténtico que tienen los textos, en el caso de ahorita del Antiguo Testamento. Dice que hay que distinguir, la Pontificia Comisión Bíblica dice que hay que tener en cuenta los sentidos del lenguaje bíblico. El sentido literal, el sentido verbal o histórico. Es el que encierra en sí mismo el texto conforme a las leyes comunes del lenguaje humano. Puede ser literal propio en sentido obvio e inmediato a la palabra de Dios, que signifique lo mismo. Puede ser metafórico, que rebasa el ámbito de las intencionalidades del agiógrafo. Esto quiere decir de la intención del escritor. Cuando están en sentido metafórico, trasciende pues la cultura del escritor sagrado. Y por otra parte, también hay que tener en cuenta el sentido espiritual. Son dos tipos de sentidos que hay que tener en cuenta entonces al leer el Antiguo Testamento, el lenguaje bíblico. El sentido literal, verbal o histórico y el sentido espiritual. Este sentido espiritual es más profundo y más desconocido por el autor humano. Entonces, esto quiere decir que puede ser típico porque expresan figuras, realidades históricas, sucesos presentes, pasados y futuros incluso. Este podría ser un sentido espiritual típico. Otro sentido espiritual es el sentido espiritual pleno. Si las palabras se sobrecargan con un sentido nuevo, superior, profético, que anuncia algo trascendente, eso es el sentido pleno. Es decir, el sensus plenior en latín, que contempla la misma realidad teológica que el sentido literal, pero que se percibe
a un nivel de revelación más pleno y más profundo. Según el comentario que hemos hecho en la diferencia que existe entre los textos de los evangelios sinópticos y el evangelio de San Juan, ese es el mismo elemento que existe, ¿verdad? Que hay los primeros tres, los sinópticos, son de fuentes comunes, y que el Evangelio de San Juan es de un sentido meramente espiritual, porque no narra hechos, sino que narra revelaciones, lo que Dios quiera que nosotros conozcamos. Entonces, en ese sentido, está pues estos dos elementos de los lenguajes bíblicos a tener en cuenta: el sentido literal, verbal, histórico, y el sentido espiritual. Y les recuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, que para la patrística se utilizó en primer lugar el sentido espiritual para la interpretación de la Sagrada Escritura, de los santos padres, que son los que nos dejaron pues ese elemento maravilloso, que combinado con la escolástica, o sea, con la filosofía, pues da un razonamiento pleno y total, pero que la Iglesia siempre ha dicho: volvamos al sentido espiritual que tiene la revelación, para que por medio de eso no nos confundamos. Por su parte, el numeral 55 de la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, ya estamos hablando de el capítulo 8, regresamos un poco. Este numeral proporciona unas pautas clarificadoras para acceder a los textos veterotestamentarios, de los cuales dice, el Vaticano dice: evidencian poco a poco, de una forma cada vez más clara, la figura de la mujer madre del Redentor. El Concilio Vaticano II entonces se está refiriendo a que, teniendo en cuenta estos elementos del lenguaje bíblico, sentido literal, sentido espiritual, dice el Concilio Vaticano II que la Sagrada Escritura, entendiéndola de esa manera, nos va proporcionando pautas clarificadoras al momento de acceder a los textos pues veterotestamentarios, o sea, del Antiguo Testamento, pues. Yo les digo esa palabra para que la conozcan, porque en las pláticas de los teólogos así se habla. Los textos veterotestamentarios, te dicen ahí, de la Santísima Virgen María, estamos claros que ya estamos entendidos también de que se refieren pues a los textos del Antiguo Testamento, veterotestamentarios. Neotestamentario es el Nuevo Testamento. En este caso, entonces, hablamos del texto veterotestamentario, que es el estudio del capítulo 3 de este texto, ¿verdad? María en el Antiguo Testamento. Y siguiendo también a Cándido Pozo, otro exégeta bíblico y teólogo, clasificaremos también en tres grupos del Antiguo Testamento que tienen elementos del sentido mariológico de los textos, ¿verdad? En primer lugar, los textos con sentido mariológico cierto, donde no hay duda. En segundo lugar, los textos en sentido mariológico discutido, o sea, que unos dicen que sí y otros dicen que no. Y en tercer lugar, los textos marianos por acomodación, pero a mí no me gusta llamarlos por acomodación, porque como quien dice, acomodémoslo aquí pues para que salgamos del paso. No, yo diría más bien textos marianos utilizados con verdadera certeza teológica y de la fe, en primer lugar en la liturgia, así de sencillo. Porque la liturgia habla de mucha tradición, a veces no te habla de la doctrina propiamente, sino de la tradición de la cultura que ha traído propiamente la cultura cristiana desde sus inicios, pues, ¿verdad? Comenzando por los padres de la iglesia, toda la tradición del medioevo, etcétera, de la modernidad, etcétera, todo lo que dice el Vaticano II. Entonces, veamos, en primer lugar, vamos a ir salteando un poco los textos del Antiguo Testamento que tienen entonces sentido mariológico cierto.
En primer lugar, Génesis 3:15, que lo hemos mencionado, ¿verdad? Es la enemistad. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Entonces, así quiere decir que el demonio nunca tocó a la mujer. Entonces, en primer lugar, el sentido mesiánico, después la descendencia, y en tercer lugar creo que son, sí, la mujer, ¿verdad? Que habla este texto del Génesis 3:15. En primer lugar, entonces, el sentido mesiánico, ¿verdad? Esto significa irá contra la mentalidad salvífica que inspira el libro del Génesis. Aquí me salté un párrafo, pero creo que tenemos que leer el anterior. Génesis 3:15. Este texto será mariológico si previamente hemos comprobado o descubierto su sentido mesiánico, porque únicamente estando presente Cristo se puede advertir que esta perícopa del Génesis 3:15 podemos advertir la presencia de la Santísima Virgen María. Dice el texto del Génesis: pondré enemistad entre ti y la mujer es María. La enemistad es entre la serpiente y la mujer. La descendencia de esta, de la mujer, la descendencia que habla en singular, el descendiente de la mujer es el que aplastará la cabeza de la serpiente malvada, ¿verdad? En segundo lugar, pues veamos lo que dice la descendencia, el linaje de la mujer que dice el Génesis 3:15. Significa literalmente, linaje significa semilla en la reflexión teológica. El linaje de la mujer te aplastará tu cabeza. ¿Y cuál es la semilla de la mujer? Si ya sabemos que la mujer del Génesis 3:15 es María, la semilla de María es Cristo. Y por eso también la cultura bíblica, los teólogos, los estudiosos, la misma tradición de la iglesia le llama al Génesis 3:15 el protoevangelio. Quiere decir el primer anuncio de salvación, porque la palabra evangelio, eso significa anuncio de salvación. Entonces el protoevangelio quiere decir el primer evangelio que existe a nivel de toda la historia de salvación, es el Génesis 3:15, donde el mismo Dios, en el mismo instante de que el hombre cae en pecado y se separa de Dios, en ese mismo instante Dios le hace una promesa de salvación. Cuando señala a la mujer, señala a la serpiente con el dedo y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, señalando a la serpiente, condenándola, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ser destruida entonces la maldad de la serpiente con el pie de la mujer, la descendencia más bien, o sea, la semilla de la mujer, ¿verdad? Y la mujer, ¿qué dicen los exégetas católicos sobre este punto? La mujer, por supuesto, es exclusivamente Eva, y no se puede probar que María está incluida ni en el sentido pleno ni en el sentido típico, dicen algunos teólogos exégetas. Otros afirman que la mujer es Eva en sentido literal y que María es la mujer en sentido típico y espiritual del análisis del texto del Génesis 3:15. Hay un grupo de exégetas también y de teólogos que ven en la mujer de una forma literal a María también. Otros afirman que sí es María, es la mujer, y no es Eva. Y otros dicen también por su parte que la mujer es Eva en sentido literal inmediato, porque fue la que cayó a incidas del demonio, y que María es en sentido literal pleno, porque la unidad de los versículos del 13 al 16 del Génesis lo constata. En el capítulo 3, versículo 15, una vez que se ha hecho toda la referencia de la caída del hombre y la mujer en el paraíso terrenal, el versículo 15 dice: la mujer
que es constituida enemiga irreconciliable de la serpiente, por lo que no es coherente que Eva pueda identificarse plenamente con esta mujer a la que se refiere el versículo 15, porque si Eva condescendió y aceptó la tentación del demonio, no puede ser la mujer que anuncia el versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, pero no es la mujer Eva, es otra mujer. Porque Eva sí consintió en el pecado y esta otra mujer va a ser enemiga irreconciliable de la serpiente. Entonces, en ese sentido, pues, máxime, pues cuando se acaba de entablar una amistad con la serpiente, Eva y la serpiente, entonces ahí sacamos la conclusión que nada tiene que ver Eva con este anuncio, este primer anuncio redentor que hace el mismo Dios en el momento que el hombre y la mujer caen en pecado. Resumiendo, entonces, podemos afirmar que María, sin excluir a Eva, es la mujer del protoevangelio, o sea, del primer evangelio de Génesis 3:15. Esta es en sentido obvio e inmediato, ¿verdad? Y aquella en sentido pleno es María, pero ambas mantienen pues el sentido literal, porque la mujer, desde ese momento, la mujer Eva se convirtió también en enemiga del demonio. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.